Se les decía que hoy nos acompaña la doctora María Puerta Riera, quien es profesora de Ciencias Políticas en el Valencia College de la ciudad de Orlando, en Florida, en los Estados Unidos. Está con nosotros en vivo y en directo. Buenos días, doctora María Puerta Riera, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, quisiéramos conocer su opinión, su reacción, sus primeras impresiones de lo que podría significar las consecuencias que ya se van conociendo de estas decisiones que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a partir de la asunción de su cargo, específicamente en políticas migratorias. ¿Cómo se van recibiendo estas noticias? Bueno, antes de asumir el cargo por segunda vez el lunes, ya las organizaciones de defensa y activistas de derechos humanos, civiles y vinculados a la migración habían emitido ciertas directrices, sobre todo dirigidas a los migrantes que están en situación irregular, que no tienen documentos, pero por supuesto que quienes tienen quizás un proceso en curso están en una situación de muchísima vulnerabilidad porque pues están sujetos a la revocatoria de programas, como pasó con esa es una de las decisiones, revocar el parol humanitario. Ya esa gente que estaba aquí con parol tendrá que irse si no pidieron si no aplicaron para otro alivio migratorio como lo es el asilo, que es la única figura realmente que hay, además del parol y del TPS. Sin embargo, estamos viendo que rápidamente la misma noche que el presidente emitió estas órdenes ejecutivas, estas organizaciones, algunas muy importantes en el marco de los derechos civiles de aquí de Estados Unidos, introdujeron recursos en contra de estas medidas. Y ya hay alrededor de 25 estados que están introduciendo demandas, porque además de las migratorias están también medidas que son muy peligrosas por las consecuencias para migrantes que están aquí, tanto en situación irregular, indocumentados, como aquellos que tienen procesos como los que mencioné, TPS, parol. A quienes también afectaría la medida del el derecho al nacimiento, a la ciudadanía por nacimiento. Entonces, aquí ahorita lo que hay es un proceso que ellos llaman lo califican como terapia de shock, porque lo que quieren es, por una parte, que se genere una conmoción, que los migrantes sientan que no tienen una forma de vivir aquí tranquilamente, sin el asedio. Esa misma noche nosotros recibimos en un grupo de activistas venezolanos, recibimos videos y testimonios de una redada que hubo en Chicago, en un suburbio, donde se llevaron a venezolanos que inclusive tenían permisos de trabajo. Eso no lo hemos podido comprobar, al menos yo no lo he podido comprobar, pero sí sé que ha habido ese tipo de, digamos, esos son como prácticas, como me explicaba una colega, esos son prácticas que hace la policía de migración para testear, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Y lamentablemente en esta oportunidad, el blanco de las acciones y de las políticas antimigratorias son los venezolanos. El presidente Trump, durante su campaña y luego el mismo lunes, insistió que los venezolanos estaban vinculados a bandas delictivas, mencionando al Tren de Aragua. Eso está estigmatizando nuestra comunidad porque ahí no están haciendo ninguna distinción. Entonces eso hace que sea aún mucho más frágil, mucho más vulnerable la situación de los venezolanos en el país. ¿Por qué? Porque así tengan documentos, así estén de manera legal, inclusive aquellos que somos residentes y ciudadanos. Eso nos va a afectar a todos, porque aquí hay lamentablemente una tradición y una historia donde eso no importa si usted está
cumpliendo con las leyes y las normas, siendo ciudadano o residente, lo meten en el mismo saco de aquellos que no, y ahí no hay distinción. Aquí han deportado ciudadanos americanos en otras oportunidades. Entonces, esto va a generar una tensión adicional para todos, porque lamentablemente esto va a traer consecuencias severas para nuestra comunidad. Ahora, doctora María Puerta, para ir un poco por parte, ir puntualizando y profundizando en algunos aspectos, en principio le consultaría, ¿se tiene claridad de cuántos venezolanos y venezolanas habría en Estados Unidos, entre regulares e irregulares, o al menos los que estarían claramente en riesgo por estas políticas migratorias que se imponen a partir de ahora? Bueno, hay alrededor de casi 1 millón de venezolanos. Pero ayer revisando cifras, es posible que eso sea mayor porque entre TPS y Parol hay un número significativo. Entonces vamos a redondearlo en 1 millón. Pero quizás estamos hablando de 200 o 300 que han entrado últimamente entre Parol, TPS y asilo, petición de asilo. Lo que pasa es, el problema es que aquí el tema del asilo es complicado porque la gente, hay dos formas de pedir asilo. Los que están en la frontera son los que piden asilo sin tener, por ejemplo, una visa. No entran legalmente al país porque no tienen visa, ¿verdad? Entonces se presentan en los puertos de entrada para entregarse voluntariamente porque están cometiendo una falta al ingresar al país sin visa, pero inmediatamente justifican eso pidiendo el asilo, ¿no? Entonces ese es un asilo que se llama defensivo, porque el proceso es mucho más rápido que quien llega al país con una visa de turista y enseguida o antes de los 6 meses solicita el asilo, ¿no? ¿Qué pasa? Esos son procesos que tardan mucho más. Entonces, nosotros tenemos un retraso con el procesamiento de asilo. La última vez que revisé había alrededor de 2 millones, pero no son solamente venezolanos, ¿no? Uh-huh. Ahí, ellos dan una cifra y lamentablemente a veces la discriminación de si son cubanos, nicaragüenses, venezolanos no está actualizada. Tenemos cifras del 2023. Pero hay alrededor de 2.100.000 casos de asilos no procesados. Y en ese grupo, China y Venezuela son los países con más casos de asilos no procesados. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un promedio de hasta 10 años para que la gente tenga una entrevista y después de esa entrevista pasa un tiempo para que le den una respuesta, de manera que son procesos muy largos, muy lentos, y que esta situación ahora con todas estas órdenes ejecutivas que ha emitido el presidente, pues eso se va a hacer mucho más lento y va a aumentar el número, porque lo otro es, sí, está suspendido prácticamente el derecho al asilo por la decisión que tomó el presidente con respecto a los migrantes en la frontera, pero lo que no nos queda claro es si, por ejemplo, alguien llega con visa en un vuelo, esos asilos que son los afirmativos, esos no sabemos si se han cerrado, no creo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí puede aumentar el número de personas que lleguen, tanto venezolanos como de otra nacionalidad. La cifra no la tenemos, pero sabemos que hay un número global de alrededor de 1 millón de venezolanos en Estados Unidos. Doctora María Puerta, decía usted que entre las reacciones ya hay intentos de acciones, de demandas de organizaciones de derechos humanos que, bueno, rechazan estas nuevas políticas migratorias. En esas acciones, en esas reacciones, además, a todo esto, ¿alguna podría tener un peso importante por sus antecedentes, por luchas que haya liderado con anterioridad? Bueno, la del derecho a la ciudadanía por nacimiento, todos los expertos coinciden en que va a ser muy difícil, no solamente de implementar, porque ellos pueden hacerlo. El problema es que ya con la introducción de varios recursos, eso
puede paralizarse inclusive que entre en efecto, ¿no? Estaban pensando en febrero y ya ahorita pues con estas decisiones es probable que eso se retrase, y al retrasarse entonces automáticamente eso entra digamos, en un periodo, en un limbo, ¿no? No se sabe. Sin embargo, suponiendo que lograran implementarla, eso también puede ser sujeto a un bloqueo por las cortes, y eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Porque entonces si eso llegara a ocurrir, nosotros tenemos cantidad de casos de venezolanos que están aquí con una petición de asilo o con un TPS que tienen hijos aquí. Entonces, si a esos venezolanos encima se les suma que tengan niños que van a estar en una situación irregular, pues eso va a generar un conflicto mucho mayor, porque eso significa que esos niños no pueden tener seguro médico. Al estar en una situación irregular es sumamente complicado para todos, no solamente para los venezolanos, para todos los migrantes. Pero hablando de nuestra comunidad, eso es un enorme problema. Por otra parte, creemos que en el caso de que se quiera revertir, aunque no podrían, no sería eliminar el TPS, que es un beneficio que está dándole cierta tranquilidad a un buen número de venezolanos en el país que estaban en situación irregular, que no tenían documentación. Creemos que con la extensión que dejó la administración de Biden, da tiempo a que él la pudiera quitar, pero eso sería una medida sumamente difícil de llevar a cabo, porque de nuevo se iría a tribunales y se ha logrado en otras oportunidades que se frene eso, como pasa con DACA, que es un beneficio para los migrantes indocumentados que fueron traídos al país siendo niños, de los cuales también hay muchos venezolanos beneficiándose. Entonces, ¿qué pasa? En los tribunales hay confianza, aun cuando sabemos que la Corte Suprema está completamente controlada por el Partido Republicano. Sabemos que hay formas de detener esto gracias a las Cortes. Sin embargo, con el TPS, sabemos que el presidente Trump no lo va a extender, no sabemos si lo va a eliminar de inmediato, eso sería sujeto de litigio, pero daría tiempo a que lleguen las elecciones del 2028, ya entre el 2026 y 2027 se estaría venciendo la última extensión, y eso va a coincidir con la campaña, y creemos que quizás no haya tanto peligro con el TPS. Ahora, con el parol, lamentablemente sí, ahí no hay recurso posible. Eso fue una medida que cualquier presidente puede ordenar por Secretaría de DHS, que es el encargado de eso, y la puede quitar también. Entonces ahí no vemos ninguna salida, lamentablemente, para quienes estaban esperando ingresar al país. Pero sí creo que en las cortes se puede pelear todo lo demás. Ahora, doctora, estando en el lugar, ¿cómo se reciben las reacciones de la ciudadanía en general? Comunidad latina, comunidad de migrantes, pero también originarios estadounidenses. ¿Cómo lo van recibiendo más allá de las organizaciones y estas acciones legales que van tomando en la colectividad en general? ¿Qué se dice? ¿Cómo se reciben estas políticas? Bueno, primero aquí hay que tener claro que el americano promedio no está muy involucrado con el día a día del gobierno, solo le interesa, por ejemplo, si tiene una condición médica, quizás se haya enterado que hubo una decisión que afecta directamente el precio de los medicamentos, que Biden había dejado una política que llevaba la negociación para bajar los precios, y el presidente entrante la deshizo, ¿no? Eso, por ejemplo, se van a enterar. Pero asuntos migratorios, quizás la mayoría sabe que el presidente Trump tomó unas medidas para evitar la invasión que ellos, como ellos catalogan, la entrada de migrantes al país. Entonces eso quizás tiene una connotación positiva. Más allá de los detalles, la mayoría no se entera de los detalles. Aquí la gente no está pendiente de noticias, digamos en general. No es un país donde la gente esté sumamente informada.
Sin embargo, por ejemplo, ayer en clase mis estudiantes estuvimos hablando del tema y había alguna, claro, estamos hablando de un curso de 30 personas que 2 les interesa el tema. Quiero destacar que eso es un problema, que esta sea una sociedad desinformada que además es víctima de la desinformación, ¿no? Y yo me temo que solamente aquellos que están directamente vinculados con el tema migratorio, que tienen un familiar que es inmigrante o que ellos mismos son hijos de inmigrantes, esos son los que se están enterando de la magnitud y del impacto que van a tener estas medidas. Pero fuera de ello, no hay una conmoción. Eso suele suceder con este tipo de situaciones, lamentablemente. ¿Qué podríamos, desde su experiencia y estas decisiones y cómo se van procesando, qué podríamos esperar en los próximos días, quizás como primeras evidencias de la implementación de estas medidas que se han anunciado? Bueno, una de las metas de esta política de shock es que la gente termine por autodeportarse. ¿Por qué? Bueno, ellos saben que realmente desde el punto de vista logístico es muy difícil que ellos puedan deportar a 11 millones de personas, que es lo que ellos calculan que son los indocumentados. El mismo Trump en su primera administración no pudo deportar más de, creo que 1 millón en los 4 años, ¿no? Obama fue el que más deportó comparado con él. Biden también hubo bastante, es decir, no sé si igual 1 millón, no estoy segura, pero durante su primera administración Trump no deportó mucha gente. Lo que sí ocurrió en la primera administración de Trump fue que bajó la migración legal. La inmigración legal bajó muchísimo y ese es uno de los aspectos del que poco se habla porque realmente ellos quieren es parar la inmigración, legal e ilegal. Entonces, ¿qué pasa? Este va a ser un tema que nos va a tener digamos, sobre todo a quienes somos inmigrantes, nos va a tener motivados. Eso, por una parte, es bueno, que la gente sepa cuáles son sus derechos, qué se puede, qué no se puede, cómo se puede manejar. Pero yo lo que sí creo es que, por una parte, la estrategia tiene que ser en las cortes, con el Poder Judicial, eso es importante, pero también información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ayer la presidenta de México anuncia que va a colaborar con Estados Unidos para restaurar la política que hubo en la época de Trump, de que la gente que venía al país se quedaba en México hasta que pudieran procesar sus casos. Pero es que si no va a haber asilo, ¿cuáles casos van a procesar? Entonces, eso es a lo que ellos apuntan. Ellos quizás no van a poder deportar a todo el mundo, pero van a hacer que la gente desista, que la gente diga, ¿para qué voy a ir si total no me van a dejar pasar? Pero el riesgo que se corre con esa política de forzar la autodeportación de los que están aquí, que se van a sentir perseguidos, que no van a tener manera de conseguir cómo trabajar. Por ejemplo, ayer en Chicago, desde el mismo lunes se sabía que venían estas medidas y el martes hubo un sector de Chicago que es conocido por los restaurantes mexicanos que quedó desolado y hubo una baja de ventas en esos restaurantes por el orden del 60%, porque la gente está asustada y no quiere que les hagan, que se los lleven enredadas en esa zona. Entonces eso va a afectar la economía local. Eso va ahora que les autorizaron para poder hacer redadas en iglesias, escuelas, sitios de recreación, eso abre las puertas para deportaciones masivas, pero más que las mismas deportaciones, es para hacer las redadas, la gente se siente intimidada, entonces lo que va a ocurrir es o terminan yéndose por su propia cuenta o se esconden, que es lo que anteriormente era quizás una práctica para protegerse, pero eso entonces hace que esa gente no trabaje, baja el consumo, porque si no trabajan, ¿qué van a consumir, no? Entonces, eso es lo que nosotros tememos que va a ocurrir. A la larga, eso va a tener un efecto sumamente desestabilizante. Doctora María Puerta, de verdad, muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos esta mañana.
por atender los micrófonos de Radio Fe y Alegría. Un gusto. Gracias a ustedes.